La radiación que recibimos del universo por estar aquí tú y yo durante esta entrevista probablemente es equivalente a la de hacernos una radiografía de la mano. Estamos rodeados de esas radiaciones de forma natural y además hay muchísimas aplicaciones de las radiaciones ionizantes. El uso de las radiaciones con fines médicos es seguro. Y luego además dejar no diagnosticado, por ejemplo, una hemorragia cerebral en un niño, pues el riesgo es muchísimo mayor que en hacerle un TAC a ese niño, aunque efectivamente la exposición a la radiación que le vamos a producir sea el equivalente a estar unos años recibiendo radiación ambiental. Básicamente tenemos 3 áreas que utilizan radiaciones en medicina. Tenemos el radiodiagnóstico, el diagnóstico por rayos X, lo que conocemos como las radiografías, el escáner, etc. Luego hay otro grupo que es la radioterapia, para tratar básicamente el cáncer, para destruir células tumorales. Y hay otra área, que es la medicina nuclear, en la cual también se utilizan materiales radiactivos tanto para diagnosticar, para obtener información clínica, como para algunos tratamientos. Los rayos X los descubrió Röntgen desde 1895, el año en el que lo descubrió. O sea que se tiene mucha experiencia ya. Yo veo que la percepción del riesgo radiológico se percibe como algo desconocido, como algo que parece que no se puede controlar, y no es así. Es decir, se puede controlar, se controla de hecho. Podemos garantizar la minimización de las dosis. Los profesionales que trabajamos con ellas estamos muy formados en este campo. Vamos a valorar en todos los casos el riesgo-beneficio de cualquier exploración, de cualquier administración de tratamiento. Hasta el punto de que el que tiene la decisión final sobre si la prueba se debe realizar o no es este especialista. Los niños pues, son mucho más sensibles a cualquier efecto adverso que pueda producirse. Entonces es verdad que somos un poquito más estrictos con limitar la cantidad de radiaciones ionizantes a la que se expone el niño. Solo si está realmente justificado la utilizamos. Se ha conseguido poder realizar una mamografía de muchísima calidad con una dosis de radiación bajísima, y la mamografía pues, puede salvar una vida, ¿no? Yo creo que ningún tratamiento es igual porque ningún paciente es igual. Para planificar muy bien ese tratamiento, los oncólogos radioterapeutas, junto con los radiofísicos, los especialistas en radiofísica, trabajan para que se consiga controlar la enfermedad o incluso curarla. Toda la tecnología continúa evolucionando para obtener los mejores tratamientos o diagnósticos posibles con radiaciones ionizantes. ¿Qué controles se hacen? Desde luego, los controles son controles de calidad de los equipos. Las instalaciones radiactivas están sometidas a inspecciones periódicas del Consejo de Seguridad Nuclear, que son muy exhaustivas para comprobar que se cumplen las condiciones de seguridad y de protección radiológica, tanto para los trabajadores dentro de las instalaciones como el público, como el medio ambiente. En cuanto a aspectos de formación, existe también una regulación muy extensa. Las personas, los pacientes, tienen que tener la seguridad de que no solo la legislación es una norma en un papel, sino que además se aplica y además hay unos organismos que controlan que la aplicación sea efectiva y sea buena. Mi respuesta a las personas que tienen miedo a las radiaciones es muy clara. Hay que tener seguridad en el uso de las radiaciones con fines médicos. Le diría que las pruebas de imagen que conllevan radiaciones ionizantes son muy seguras. A una persona, a un familiar mío, lo primero que le diría es: está usted en un país en el que hay una normativa muy estricta que afecta al uso de las radiaciones ionizantes en medicina, con unos especialistas altísimamente cualificados. Y también le intentaría explicar el riesgo que tiene no hacérsela. Casos en los que el paciente ha muerto o lo ha pasado muy mal por no hacer un TAC, pues conozco bastantes. Y al revés, un TAC se mantiene dentro de un umbral seguro y razonable.